El día de hoy nos reunimos aquí para hablar de dos cosas. La primera es de una de las mejores películas en la historia del cine de terror, que ayudó al nacimiento y popularización de todo un género, como lo fuera el slasher. Y por otra parte, una verdadera cátedra de cómo hacer cine con bajo presupuesto, pues la película en torno costó relativamente la paupérrima cantidad de $140,000 y llegó a recaudar la cifra de $31 millones. ¿Cómo me gustaría tener algún día ese talento y esa suerte para las producciones que hacemos en Flamina Films? El día de hoy vamos a hablar de La Masacre de Texas del año 1974, la original, la buena, no todos esos reboots y remakes que no tienen ni una pizca del toque mágico que sí tuvo esta entrega dirigida por Tobe Hooper, uno de los grandes directores del cine de terror. Hablemos brevemente de Tobe Hooper, un director que dentro del género de terror nos dejó grandes obras que merecen la pena ser recordadas. La película de hoy, La Masacre de Texas, pero también nos dejó otras joyas como El misterio de Salem Slot de 1979, adaptación de la novela homónima de Stephen King, o la famosa Poltergeist de 1982, producida por Steven Spielberg y con el cual de hecho hubo una fuerte polémica, ya que algunos decían que quien verdaderamente dirigió la película fue Spielberg y otros argumentan que en el rodaje Hooper dirigió, pero Spielberg siempre estuvo pegado a él debido a que no le gustaba cómo resolvía ciertas escenas. Pero al final, en 2012, no se encontró suficiente evidencia que probara que Spielberg había sido el director. Dejando de lado polémicas y retomando la vida de Hooper, este empezó a realizar cortometrajes desde muy temprana edad, con una cámara de 8 milímetros de su padre. Posteriormente, en 1969, estrena su primer largometraje, con un bajísimo presupuesto, el drama de terror hippie Eggshells o Cáscaras de Huevo, antes de finalmente en 1974 realizar con un grupo de amigos, mayormente, un presupuesto muy bajo y un guión que estaba basado en hechos reales, como lo fueron los crímenes cometidos por Ed Gein durante los años 50, la que sería su obra maestra, La Masacre de Texas. La Masacre de Texas es una película que por donde se le ve apesta a bajo presupuesto, pero lo increíble aquí es cómo ese olor es contrastado por otros dos, y es que también huele a obra maestra y a película de culto. Para darnos una idea de la importancia de esta película, tenemos que mencionar, como ya lo habíamos dicho brevemente al inicio, que inauguró un subgénero como el del slasher, además de poner de moda a los asesinos enmascarados antes de que lo hiciera Halloween en 1978 con Michael Myers. Y si bien es cierto que ya encontramos un antecedente del género con Norman Bates en la película Psicosis de 1961, dirigida por el maestro del suspense Alfred Hitchcock, o el posterior surgimiento de los Giallo por Mario Bava, La Masacre de Texas fue la primera película que verdaderamente puede considerarse un slasher y explota los elementos de este subgénero, el cual se caracteriza por la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto, y la mayoría de las veces las víctimas están envueltas en situaciones sexuales o de consumo de drogas. Ahora, pasando al tema del presupuesto, como mencionamos anteriormente, la película costó únicamente $140,000, lo cual es una suma bajísima si hablamos de cine ya profesional. Por eso siempre diré que es un milagro que en Flamina Films hayamos hecho una película con $5,000. Esa película ni debería existir en términos de medios, pero fue fruto del amor y el trabajo de un gran grupo de personas. Retomando La Masacre de Texas, honestamente podemos apreciar que el presupuesto es bajo, y ojo, importante señalar que el decir que algo sea de bajo presupuesto no quiere decir de ninguna manera que sea malo, porque la película verdaderamente explota muy bien sus medios, pero donde se nota es en el hecho de que no hay tantos medios, tal vez como al director le gustaría. La fotografía, si bien nunca desentona, es oscura y no es súper detallada, porque evidentemente no se usó una cámara de primer nivel de la época, aunque esto le favorece porque contribuye a darle una estética más sucia y realista. En este caso, menos es más. También quiero decir que bastaron un par de camionetas y dos enormes casas como elementos suficientes para crear toda una atmósfera, la cual se ve aún más lograda debido a que la película se grabó en parte de las 4 semanas que duró el rodaje en plena canícula tejana, porque no había presupuesto suficiente para el rodaje y continuar después. En cuanto al tema de las interpretaciones, la película usó a varios actores no profesionales, debido una vez más al presupuesto, pero la verdad es que no por ello cojea. De hecho, las interpretaciones son bastante buenas, destacando a Gunnar Hansen, que le da al personaje del asesino Leatherface unos tintes perturbadores, o Edwin Neal, que hace un gran autoestopista redneck, y cómo olvidar a Marilyn Burns, quien se pasa prácticamente los últimos 20 minutos de la película gritando sin parar de la forma más histriónica posible y saltando por ventanas. Grandes interpretaciones sin lugar a dudas. Pasando a la trama de la película, todo empieza con una voz in off, mientras se nos muestran imágenes de cadáveres descubiertos por las autoridades, además de un texto en pantalla que relata brevemente los acontecimientos, esto a manera de que parezcan hechos reales.
Posteriormente la película nos cuenta el viaje que realizan Sally, su hermano parapléjico Franklin y sus amigos Jerry, Kirk y Pam, que viajan por una carretera de Texas hacia el cementerio después de escuchar por la radio que la tumba de su abuelo había sido profanada. Durante el camino conocen a un autoestopista extraño que los perturba demasiado, y una vez que llegan a la granja, la familia de Sally y Franklin se encontrarán también con una extraña casa que parece abandonada, pero ahí se encontrarán con una familia de lo más peculiar que practica, entre otras cosas, el canibalismo y de la cual deberán escapar. Como curiosidades podemos mencionar también que a pesar de que la motosierra sea uno de los elementos más característicos de esta película, apenas se comete un asesinato con ella, y otra cosa es que a pesar de que la película lleva en su título el nombre de masacre, es prácticamente nula la cantidad de sangre que vemos en pantalla. Uno pensaría rápidamente en una película de gore barata con sangre a chorros, pero en realidad el terror y el uso de los recursos se hace de una manera inteligente. Es por todo lo anteriormente mencionado que sin lugar a dudas La Masacre de Texas es una película que se ha vuelto de culto en la historia del cine y que contribuyó a legarnos uno de los subgéneros más populares del terror, y su sombra es larga hasta el día de hoy, ya que sigue influyendo en películas contemporáneas e incluso otros medios audiovisuales como los videojuegos. Por poner un par de ejemplos, la también de culto y popular película X de 2020, que ha catapultado a la actriz Mia Goth a la fama, tiene muchísimos elementos que son un homenaje a La Masacre de Texas. Basta con decir que la misma trama se desarrolla en Texas, y por otro lado, si nos vamos al mundo de los videojuegos, encontramos la séptima entrega numerada de la saga Resident Evil, donde conocemos a la familia Baker en los pantanos de Luisiana. Sin lugar a dudas, una familia y una casa extraída de un universo que sin ningún problema podría ser el de La Masacre de Texas. Espero que el video haya sido de su agrado, nos vemos en la próxima, y recuerden que el cine está en todas partes.